Nuevamente estar con ustedes dos acá reunidos. Bienvenidos y gracias por aceptar esta invitación a conversar sobre el estado actual de la inteligencia artificial y la situación y el panorama para Latinoamérica. Bueno, yo creo que lo primero es presentarlos, que las personas que quizás acá los están viendo puedan conocer un poquito más de ustedes. Así que, Robert, si quieres comenzar, adelante. Listo, nada. Un gusto estar en este espacio contigo, Miguel, con Manuel. Siempre es agradable compartir este tipo de espacios. Pues un poco sobre mí. Yo soy founder de una startup de inteligencia artificial en salud. Particularmente soy el CTO, yo me encargo de la parte de inteligencia artificial. También soy investigador en la Universidad Nacional. Yo lidero un grupo de investigación, un semillero de investigación alrededor de inteligencia artificial generativa. Ya son varias personas que se han unido hasta de Bogotá, Medellín, Manizales, está creciendo. Y pues ya tengo experiencia, digamos que también en otras empresas donde he trabajado como sitio o como líder a nivel de inteligencia artificial. Entonces, no, súper encantado de compartir espacio con ustedes. Un placer tenerte a ti, Robert. ¿Y tú, Manu? Hola, Robert, Miguel. Chévere estar de nuevo con ustedes. Bueno, Manuel Beltrán, ah, profesor de inteligencia artificial en la Universidad Javeriana, investigador de modelos de lenguaje natural, entusiasta y evangelista de la inteligencia artificial. Entonces, pues bueno, chévere reunirnos para conversar un poco y hablar de esto que nos apasiona. Bueno, buenísimo. Eh, bueno, su host, su servidor acá, Miguel Oviedo, el colombiano loco en Egipto, también apasionado de inteligencia artificial, de todo este boom que hizo ChatGPT. Bueno, yo lo conozco desde ChatGPT sobre todo. Quizá ustedes dos lo conocen desde más antes de ese boom. Yo ahorita estoy también emprendiendo. Tengo una empresa que se dedica a hacer agentes con IA para lo que es medianas y pequeñas empresas, principalmente en Latinoamérica y España, ¿vale? Y bueno, hoy estamos en esta mesa de trabajo para conversar un poco sobre el estado actual. Yo creo que les propongo un poco conversar cómo está el panorama hoy en día, cómo son las perspectivas que vemos de la guerra por esta carrera de inteligencia artificial, en donde tenemos dos principales competidores muy claros, que es por un lado Estados Unidos, ¿cierto? Con su gran arsenal de empresas, no solamente de IA, sino de también todo lo que conlleva el hardware, con Nvidia, que es quizás la mayor referente de chips de inteligencia artificial, ¿verdad? Y ya después viene todo su arsenal de empresas, OpenAI, Anthropic, Google, eh, Meta, ¿verdad? Con estas iniciativas de desarrollo de grandes modelos de lenguaje. Y por el otro lado vemos a China, que es un imperio en crecimiento. Realmente es una economía que hemos visto crecer a través de los últimos años, 20 años, o sí, 20 años yo lo veo, su crecimiento exponencial. Y vemos empresas también eh, desarrolladoras de grandes modelos de lenguaje. DeepSeek creo que fue la que más causó revuelo en esta carrera, pero también tenemos competidores allá como Alibaba, como Baidu, que son actores importantes también y que están haciendo desarrollo de modelos. Queen 2.5, por ejemplo, es uno de los modelos que a mí más me ha llamado la atención. Así que bueno, me gustaría comenzar por preguntarles cómo ven el panorama actual frente a estos competidores y qué perspectivas ustedes tienen a hoy 2025. Listo. No sé si quieres hablar, Manuel. Yo tengo una perspectiva un poco distópica de esta situación. Creo que incluso más que una división por países se va terminando volviendo una división por compañías. Realmente Cloud principalmente creo que es uno de los contendientes más fuertes a día de hoy contra OpenAI. DeepSeek está teniendo una buena acogida, creo que ha tenido una acogida muy buena en general, en el público en general.
Sin embargo, siento que sus contribuciones no tienen la constancia y no tienen el enfoque de producto que sí puede llegar a tener Cloud. Cloud sacó MCP, que es un protocolo, bueno, Anthropic sacó un protocolo que es bastante potente y bastante interesante a nivel de cómo se va a hacer IA en el futuro. Entonces, también me remito un poco a la ciencia ficción, porque esto es súper distópico y creo que cosas como estos futuros cyberpunk en el que hay varias compañías compitiendo, vemos que principalmente, por ejemplo, Estados Unidos ahorita, gran parte del hecho de que Donald Trump sea presidente fue por la financiación de una serie de compañías muy específicas, que en el futuro es muy probable que incluso diferentes compañías lleven a diferentes contendientes de gobierno, y puede que no solo en el gobierno norteamericano. Entonces, eso me parece que, de hecho, ahorita se habla mucho de este término del tecnofeudalismo, que es como el siguiente paso ya después del capitalismo se nos dio un caso en el que el feudalismo se volvió ahora de las grandes empresas de tecnología. Entonces yo creo que los contendientes son todas las empresas que estén haciendo IA a día de hoy. Cada uno tiene sus ventajas. Creo que las principales ahorita son las que tú mencionaste, DeepSeek en China. Quen también me parece un modelo bien interesante. Anthropic, yo siento que Anthropic es tal vez el contendiente que yo más en serio me tomo en este momento, porque ya le está entrando más financiación por relaciones de Microsoft con OpenAI que se están rompiendo y ahora esa financiación va para Anthropic, por las propias soluciones. A mí me parece que como producto Cloud me gusta más que ChatGPT para muchos problemas. Entonces, no, creo que estos están siendo los contendientes principales ahorita. No sé qué opinas tú, Manuel. Gracias, Robert. Sí, ahí partamos de dos cosas. Miguel abrió la conversación hablando de una carrera, pero es que una carrera es una situación en donde varios contendientes parten del mismo punto en igualdad de condiciones, y eso no es lo que está pasando en este tema de inteligencia artificial. Respecto a la evolución de los modelos de lenguaje y cómo están, digamos, siendo absorbidos o siendo implementados por las organizaciones y cómo esto ha ido cambiando el entorno laboral, también es cierto. Ahora, la gran pregunta que siempre tenemos que responder es ¿qué le sirve a quién y para qué? ¿Sí? Podemos verlo desde muchos niveles y muchas perspectivas. Las grandes empresas, hablemoslo aquí en Colombia, tienen o hacen su adquisición de modelos de lenguaje a través de grandes compañías que prestan el servicio. Hablemos de Google, hablemos de AWS, hablemos inclusive de otras empresas que tienen esas capacidades o entregan esos habilitadores a las organizaciones, ¿cierto? Y finalmente, los que están atrás, Anthropic, OpenAI, están haciendo una serie de desarrollos y descubrimientos, haciéndolos públicos, de los que nos beneficiamos todos, pero creo también que en ese tecnofeudalismo que tú mencionas, Robert, también hay oportunidad de que existan cosas que aún nosotros no conocemos por distancia geográfica y por disponibilidad de las cosas. Dice que DeepSeek llegó hace, corríjame por favor, 4 meses, tal vez, algo así, 3 meses. Fue una revolución porque se entiende que fue más barato en desarrollar, que es mucho más eficiente, pero eso es lo que conocemos. ¿Qué otras cosas hay que aún no tenemos disponibles nosotros o que no conocemos? ¿Sí? Finalmente, esas ciertas limitaciones que están alrededor de lo que logró hacer DeepSeek ofrecen y abren, digamos que, una oportunidad importante a poder construir cosas desde la carencia, desde la ausencia de capacidades tecnológicas o las limitaciones de capacidades tecnológicas. Entonces sí, de acuerdo, hay unas empresas hoy que tienen una posición dominante en el mercado, pero no implica que mañana sigan siendo esas mismas empresas. Claro, hay una serie de condiciones geopolíticas, económicas y demás que permiten que exista esa dominancia. Pero la pregunta es, ¿eso seguirá siendo así? ¿Qué otras cosas hay que no conocemos? ¿Qué otras características tecnológicas se están desarrollando de las que todos nos podamos beneficiar? Ok, muy interesante. Justo uno de los artículos que compartíamos con la comunidad fue justamente el CEO de Anthropic, donde hablaba sobre el control de exportaciones de chips a China, ¿cierto? Porque básicamente el desarrollo de IA
pues tiene una ley de escala que él lo menciona en su artículo, en donde para poder crear y entrenar estos modelos, pues necesitas muchísimos chips, ¿cierto? Porque no solamente entrenas un modelo, seguramente entrenas varios modelos, algunos experimentos, algunos fallan, otros triunfan, ¿verdad? Y en ese proceso, y lo que me llama mucho la atención de ese artículo es cómo se hace énfasis de que Estados Unidos tiene dos opciones y es, por un lado, bloquear el envío de chips a China y con eso garantizar un tipo de hegemonía a nivel de inteligencia artificial, y si no es así, va a pasar estos escenarios que pasó con DeepSeek, en donde entonces sabemos que China hoy en día pues tiene yo creo que de los mejores ingenieros del mundo realmente. Gracias a eso es que DeepSeek fue una gran revolución en su forma de abarcar estos problemas, y en ese escenario pues sería como una perspectiva de bipolar, ¿no? En donde hay dos grandes compitiendo por estos avances hacia lo que se denomina AGI o inteligencia artificial general, que es un poco el objetivo final de esta carrera, ¿cierto? Que están embarcando estas empresas. Entonces, bueno, AGI también el autor lo menciona como una superinteligencia artificial que es capaz de superar a cualquier PhD en cualquier benchmark que se mencione, ¿no? Y digamos que la gran inversión que se está haciendo o estamos viendo hoy en estos modelos, esas inversiones como de 5.000 millones, bueno, en español yo creo que serían trillones de dólares, pues corresponden a que la recompensa al llegar a esta AGI o inteligencia artificial general es bastante alta en términos de ventajas en accesos a crecimiento, no sé, estudios biológicos, militares, ¿cierto? Eso obviamente da una ventaja. Y bueno, siempre que hablamos de inteligencia artificial, eh, traemos temas éticos, filosóficos, de lo que esto puede llegar a pasar. Entonces, me gustaría saber, ¿ustedes cómo ven este paradigma del AGI? Ellos lo están previendo al 2027, 2026, 2027. Se está proyectando que la humanidad va a poder alcanzar ese tipo de inteligencia artificial general. ¿Cómo ustedes ven eso y cuáles creen que son como los riesgos que podríamos tener frente a esa superinteligencia artificial? Manu, si quieres, comienza tú esta. Vale, gracias. Bueno, es bien interesante, Miguel, lo que mencionas, ¿no? Pues que todos estos benchmark y la publicidad que hay alrededor de ellos, el último video que es de las Humanity Evaluation, creo que es el último benchmark que hay, supuestamente creado para que, o más bien, creado específicamente para que estos modelos respondan características de la vida real y pueda medirse su conocimiento. Sin embargo, empiezan a aparecer cosas a partir de eso, como lo que pasó, si no estoy mal, la semana pasada, en donde se han identificado que hay modelos que son entrenados específicamente para responder estos benchmarks, ¿cierto? Entonces, realmente qué tan cerca estamos de esa superinteligencia o de esa inteligencia artificial general, que es el sueño distópico de la humanidad, donde a partir de ahí se trazan futuros catastróficos y demás, y que realmente estamos muy lejos de eso, ¿sí? Y eso que es quizá un boom publicitario. Realmente hay avances increíbles, no lo niego, la tecnología hoy nos está dando la oportunidad de ello, pero también existe un poco de características tal vez trucadas, amañadas, que buscan mejorar estos rendimientos para aparentar la realidad que realmente no está tan cercana, ¿sí? Es como yo lo veo por las noticias que hay al respecto, por los movimientos que se han visto en estos grandes modelos de lenguaje natural, y sin embargo pues tiene mucho sentido, ¿sí? Pues es un proceso de entrenar y entrenar y entrenar sobre lo mismo. Entonces están viendo modelos de lenguaje
destilados con conocimiento específico para dar las respuestas. Eso no es la inteligencia artificial general. Respecto a los efectos y de qué tan lejos estamos, yo creo que de aquí al 2030 seguramente vamos a ver algo muy cercano, no completamente una inteligencia artificial general disponible, seguramente muy cercana, pero seguramente no va a estar tampoco tan cercano al ser humano de a pie, ¿cierto? Al empleado general, a la persona de la calle. Va a estar disponible para unas ciertas élites, que ya es otro concepto socioeconómico, además de acceso a este tipo de características. Pero yo lo veo realmente al día de hoy bastante distante. Hay visos, hay chispas, pero estamos lejanos de ello. Dale. Yo digamos que no estoy tan de acuerdo a nivel de, o sea, estoy de acuerdo con Manuel que ahorita está tocando eso. Básicamente siento que las empresas de IA están en algo como en la carrera espacial, solo que en vez de intentar llegar al espacio toman fotos en la luna y dicen que fueron ellos. O sea, realmente creo que es un tema que va por ese lado. Sin embargo, creo que si queremos apuntar a una inteligencia artificial general, y he visto que hay varios académicos que están de acuerdo, hay que abandonar los transformers. Los transformers son una arquitectura muy potente, pero que ofrece un problema. Esa crece conforme crece la infraestructura, básicamente, y ese es el problema que plantean todos los teóricos alrededor de inteligencia artificial. Hay otros tipos de modelos. Ahorita salió una startup, si mal no estoy, con un modelo de difusión y lenguaje para generación de código, con un rendimiento similar a Claude, pero creo que es una décima del costo computacional. Entonces, claro, creo que hay otros caminos. Lo más cercano que he visto en inteligencia artificial general fue algo que sacó Google hace años, que se llamaba Gato, que básicamente lo que hacía era utilizar aprendizaje por refuerzo, y el modelo podía hacer tareas de jugar Atari y pues todos estos jueguitos que les gustan a la gente que hace aprendizaje por refuerzo. Generación de lenguaje y generación de imagen. Eso fue, creo que más, o al tiempo o antes de ChatGPT, o sea, no fue muy distante. Pero es un paradigma completamente diferente. ¿Qué es lo que pasa? Que el paradigma actual es muy conveniente para las grandes empresas, porque claro, ¿quién puede hacer ahorita una IA general? Desde ese paradigma solo pueden hacerlo Anthropic, bueno, la gente con cómputo, OpenAI, pero si Google. tal vez haya otro paradigma que nos permita lograr lo mismo y con menos cómputo, incluso Latinoamérica podría entrar en ese debate. Yo pensaba, imagínense que elimináramos los conocimientos de física y solo tuviéramos conocimientos de machine learning, que quisiéramos crear un modelo para el comportamiento de partículas subatómicas. Necesitamos, y lo modelamos full machine learning. Claro, ya existe un modelo teórico y es un modelo bastante robusto, interpretable, pero si nos fuéramos solo por la estadística, muy probablemente el reto sería distinto. ¿Sí me entienden? Es decir, el problema no es solamente el si vamos a llegar, sino el cómo. Si vamos a seguir escalando Transformers, dependemos de que Nvidia saque mejores chips, dependemos de que hacer un modelo de 4.000 millones de parámetros, y eso es lo que estamos haciendo ahorita. O Pero no, cambiar el o de pronto no, porque ahí es donde entra, por ejemplo, DeepSeek a jugar un papel importante. Fíjate que la reducción de necesidad de cómputo para producir buenos resultados cambia drásticamente. Claro, partiendo del entendimiento de que lo que hicieron sí sea como dicen que lo hicieron, ¿vale? En cuanto al entrenamiento. Pero estoy de acuerdo, hay muchos paradigmas, Robert, y quería solamente hacer esa cota y perdón que te interrumpí. Sí, no, yo hablando de DeepSeek tuvo un logro. No creo que necesariamente los ingenieros chinos hicieron algo tan complejo, solo que hicieron la optimización más pura posible, es decir, se metieron en donde se tienen que meter. Es decir, no, nada de lo que hicieron me pareció increíblemente descabellado que yo dijera, no, esta gente se inventó Transformers 2.0. No, realmente solo tomaron lo que ya había, optimizaron al máximo y lo supieron hacer muy bien, o sea, no voy a negar esa parte. Entonces yo creo que tal vez la inteligencia artificial general está cerca, pero no creo que sea necesariamente por el camino de los Transformers. Y de hecho, no me acuerdo si fue Joshua Bengio o fue alguno de esos teóricos de la IA que son bien importantes. Dijo, no se vayan por modelos de lenguaje si quieren hacer IA,
porque pues montar un experimento con un transformer creo que es algo que escapa incluso de la persona promedio a nivel de cómputo, un experimento chiquito. Entonces yo creo que es un tema también de pensarnos, ok, la IA no son solo transformers y puede que algo más allá nos permita llegar de una mejor forma a esta IA general. Sí, creo que Jan LeCun también aporta a ese postulado, es decir, el avance de la inteligencia artificial no está por los transformers. Ok, bueno, excelente puntos de vista. ¿Y ustedes cómo ven entonces la posición? Nosotros somos colombianos, en ese orden de ideas y en ese contexto en el que nos encontramos. Primero, sabemos que nuestra posición no es favorable, ¿cierto? Hasta hoy en día creo que no hay ningún modelo representativo de la región o por lo menos de alguno de los países de la región. Y en ese orden de ideas, también tomando un poco lo que Robert decía, de bueno, hay otros caminos que podríamos tomar, ¿no? No tan marketeados, no tan inflacionarios de AGI y ese objetivo, pero sí podríamos especializarnos quizá en otros campos que es inteligencia artificial, ¿cierto? ¿Cómo creen ustedes que la TAM puede convertirse o puede por lo menos aspirar en ser un jugador clave y qué deberíamos hacer para eso? Entonces, dale. Robert, De toda tuya. Listo. Pues yo creo que inicialmente hay que hacer algo como región y casarnos con las carreras STEM a nivel de empezar a fortalecerlas. Esto de que la gente le tenga miedo a las matemáticas, a la ingeniería y aprender a programar, es algo que nos va a frenar mucho como región y nos está frenando mucho. Entonces, claro, eh, creo que como cultura deberíamos empezar a dejar un poco el miedo a estas áreas, porque realmente la inteligencia artificial se basa en matemáticas y hardware, un buen hardware optimizado y ya. O sea, si nos quedamos ahí, básicamente, y es una postura que he visto de muchas personas que son influencers del sector de IA, que es usen APIs y con esas APIs vamos a conquistar el mundo. Pero claro, hace poco pasó un tema con Estados Unidos de los aranceles y esto en cualquier momento Estados Unidos nos dice ya no tienen APIs. Y listo, ¿dónde quedó nuestra IA? Se cae Productos AI, se cae Make, se cae todas las empresas de Latinoamérica que usan IA. Hay que mirar. Entonces yo creo que primero eso. Dos, empezar a los que estén construyendo producto, si está bien utilizar servicios externos, creo que es necesario. O sea, nadie puede construir su propio cloud en su garaje, aún. Pero yo creo que también es un tema de sentarnos a estudiar cómo se está construyendo la IA. Porque si nos damos cuenta, el cambio de paradigma de 2021 que salió ChatGPT ahorita no ha sido mucho. Hemos incluido aprendizaje por refuerzo, mix of experts y agentes. Y los agentes son algo que siempre creo que están súper a nuestro alcance. Entonces hablemos del mix of experts y de aprendizaje por refuerzo. Son dos técnicas, pero si se dan cuenta, a pesar de que el sector crece exponencialmente, cosas que hayan cambiado diametralmente como cómo se construyen modelos, esas dos cosas. Entonces el sector de IA va muy rápido, pero no va tan rápido como uno puede llegar a pensar. Y siempre hay innovaciones chiquitas, hay cositas que hacen, pero realmente no creo que sea como ese cambio de esa manera. O sea, cualquier persona que lea un paper de 2021 y dos o tres papers más ya tiene más o menos el panorama de lo que es la IA hoy día. Entonces, ¿qué deberíamos apuntar como región? Básicamente, fortalecer STEM, tanto a nivel, desde que los niños aprendan bien a dividir y no le tengan miedo y que los adultos, porque hay adultos que tienen problemas con las matemáticas y con la ciencia en general. Creo que ese es un primer paso muy importante. Dos, empezar a construir también, es decir, lo que aprovechar estas tecnologías y ver dónde van a tener impacto. Hay cosas que en otras regiones no van a tener sentido porque no son Latinoamérica. Acá van a tener mucho sentido. Por ejemplo, WhatsApp. Hablo del caso de productos AI. WhatsApp es una herramienta que se utiliza muchísimo en Latinoamérica. O sea, la gente usa más WhatsApp que cualquier otra cosa.
Y uno va a ciertas regiones de Europa o de Estados Unidos y le dicen, pásame creo que hay otras redes sociales, a China, Baidu es como la red social de allá, ya tienen otras redes. Entonces, claro, la geografía influye mucho en ese tema. Entonces, por ejemplo, en el tema de biodiversidad, un modelo que genere imágenes de animalitos, pensémoslo así, y eso es algo que se está haciendo ahorita en Colombia. Si vamos a Europa, la cantidad de especies que vamos a encontrar va a ser muy bajita en comparación a Latinoamérica. Entonces, en Latinoamérica vas a un monte y encuentras 50 tipos de especies que en Europa no hay. Entonces, creo que esas son cosas que van a representar un cambio importante en fortalecer STEM y empezar a construir considerando las ventajas geográficas que tenemos como región. No sé qué opinas tú, Manuel. Gracias, Robert. Bueno, hay dos cosas importantes. Coincido totalmente. La primera barrera que tenemos que vencer como país es el tema de la educación, ¿sí? Y tras esas capacidades habilitadoras mínimas que necesitamos como fuerza laboral, ¿cierto? Para jugar un papel representativo en temas de innovación y de tecnología y más como inteligencia artificial, claramente es temas de matemáticas y programación. Si eso no lo tenemos dentro de nuestro día a día, dentro del común, va a ser muy difícil que podamos ser una potencia o estar cerca siquiera a poder entrar a participar en esta carrera como los últimos en llegar a la meta, ¿sí? ¿Por qué creo que esa es la línea? Pues si vamos un poco a Norteamérica, el señor Trump acabó de dar una orden presidencial para que desde el colegio y desde muy tempranos años las personas se formen con conocimientos en inteligencia artificial, ¿ya? Sea cual fuera el nivel de profundidad, pues creo que eso es una ventaja grande para un futuro en donde esto va a estar dentro del día a día, ¿bien? Entonces allí tenemos, digamos que por allí teníamos algo que resolver. Lo segundo que dice Robert es, bueno, si nos cierran las APIs, ¿qué hacemos? Yo creo que no sé, a ver, creo que no quedaríamos descubiertos del todo, creo que no, pues la tecnología, el avance tecnológico y la incursión de la IA en escenarios corporativos de la región, creo que no va a cesar si esa característica pasa. ¿Por qué? Lo hablamos con Miguel en algún momento. De una u otra forma, pues aquí hay infraestructura computacional y hay modelos que pueden operarse de una u otra forma de manera local y de una u otra forma seguramente los servicios que hoy existen lograrán funcionar de cierta manera, tal vez con un poco menos de rendimiento, pero funcionarán. Creo que no nos vamos a hundir. Saldremos a flote en inteligencia artificial con pura inteligencia artesanal, haciendo filigrana digital y ese tipo de cosas, que esta frase es de un amigo y me la robo aquí para esta charla. Entonces creo que no va a ser tan trágico, pero sí tenemos que mirar hacia adelante. Que no exista un modelo de lenguaje que sea capaz de enfocarse tal vez o de entender las restricciones que tiene Latinoamérica en cuanto a muchas cosas es complejo. Que la riqueza léxica de nuestro español, concretamente el que hablamos aquí en Colombia, en donde utilizamos una cantidad de palabras para referirnos a otra cosa, que solo lo hacemos acá, creo que es algo que hay que potenciar y llevarlo a cabo. Sé que Chile estaba haciendo un ejercicio de generar su modelo de lenguaje, lo vi hace un par de meses, realmente no sé qué pasó con eso, pero creo que es el único intento que he visto, tal vez con financiación y con espíritu de lograr algo. Sin embargo, tenemos que pensarlo un poco más local. ¿Qué va a pasar aquí en Colombia? Colombia, ¿dónde está en cuanto a eso? Las empresas, ¿cuánto invierten hoy en día en innovación, en desarrollo tecnológico, en hacer semilleros? Por ejemplo, eso que está haciendo Robert a nivel de academia me parece buenísimo. El incursionar con estas herramientas desde la educación, al nivel que sea, primario, bachillerato, técnica, vocacional, profesional, ¿sí? Cambia un poco el panorama. Sin embargo, creo que sí, insisto, estamos demasiado lejos para ser parte de esta carrera, o sea, ni siquiera estamos compitiendo, no hemos ni siquiera llegado a poder salir de la línea de meta. Que tenemos oportunidades, sí, que tenemos mucho que hacer, sí, que necesitamos construir, también es cierto. Creo que falta, y me gustaría tal vez ver un movimiento de las universidades de la región para que utilicen esas capacidades de cómputo compartido que hoy existen, ¿cierto? Para aprovecharla de hacer este tipo de cosas. Claro, se necesita un esfuerzo económico, se necesita conocimiento,
pero tenemos que ir cerrando esas brechas para algún día por lo menos poder participar en la carrera y no ser lo que pienso que hoy somos. Somos un muy buen nicho de mercado para las grandes empresas que están produciendo soluciones. Eso es lo que es Colombia. Eso es lo que son nuestras organizaciones. Hay mucha oportunidad de incursionar. Ahora, ahí nos encontramos con otra cosa. Todo el mundo a nivel corporativo hoy quiere meter inteligencia artificial, pero no saben ni para qué ni cómo, ¿sí? Pero la quieren tener. Ah, es que yo tengo inteligencia artificial, pero ¿qué está haciendo? No, pues pusimos aquí un chatcito para que nos conteste el servicio al cliente y ya, interesante, eso es un buen ejemplo, ¿sí? Y está muy bien y deberíamos ir para allá. Y la gente de a pie también debería poder tener esas características. La señora de la tienda de la esquina debería poder tener un agente, un asistente que le gestione sus cuentas, ¿cierto? Que le maneje el inventario de su tienda, que esas cosas, esos pequeños cambios que no tienen tal vez significado en entornos corporativos tan grandes, pero sí en esa parte pequeña del común, nos puede llegar a dar un gran avance, ¿sí? Mientras esto se vuelva público y haya gente como nosotros que llevamos varios años y nos conocemos, yo creo que ya hace 3 años, si no estoy mal, o más, que hemos venido teniendo este tipo de conversaciones y que me alegra compartir con ustedes y seguir en contacto por eso, que podamos evangelizar, que la gente pueda empezar a entender, que la gente haga uso de esto, ¿sí? Porque la única forma de entrar en la carrera es conocerla. Si no lo podemos conocer a través de la educación, porque nuestro sistema educativo está muy lejos de eso, conozcámoslo en el día a día. Pero ¿cómo lo podemos conocer en el día a día? Haciéndolo público, teniéndolo en el WhatsApp, teniéndolo en el teléfono, teniéndolo en las conversaciones diarias. Hay un libro por ahí que se llama La Estrategia Emergente, no sé si lo han leído, me parece buenísimo. Y aquí el autor dice, somos lo que conversamos, conversemos de ella, hablemos de ella, tengámosla en nuestro día a día. Es la única forma en la que podemos ser parte de esto. Pero sí, considero que Colombia está muy lejos de ser parte de la carrera, la región está muy lejos de ser parte de la carrera. Tenemos que movilizarnos en cuanto a eso, a poder hacer parte, a hacer una parte representativa. Potencial, creo que hay organizaciones que tienen capacidad económica para apalancar proyectos de investigación. Existen universidades con capacidades para enseñar y entregar conocimiento, también existen los Andes, la Javeriana. Hay varias que ya tienen carreras alrededor de la inteligencia artificial. Entonces, creo que si estamos lejos, es cierto, pero podemos ser parte de la carrera. Es que como región, como país, como individuos nos pongamos de acuerdo y seguramente podemos llegar muy lejos. Bueno, muchas gracias a ambos por sus perspectivas. Yo un poco aportando a este tema, una de las cosas que le he apostado y le estoy apostando muy fuerte con Productos AI es a los agentes. Si ustedes me conocen a mí, he hablado de esto anteriormente y me parece que los agentes le dan una capacidad a estos modelos de hacer cosas muy complejas y muy avanzadas. Y de hecho, cuando vemos los benchmarks que sacan recientes los LLMs, ahora vemos un benchmark para las capacidades agénticas de cada modelo. Entonces vemos mejoras en esas capacidades agénticas. Y una de las predicciones que yo voy a votar hoy, 1 de mayo, feliz Día del Trabajador, por cierto, una de las predicciones es que vamos a ver modelos más especializados en la parte agéntica. O sea, que cada vez se mejore esa parte, porque es que ahí hay mucho que explotar. ¿Sí? Yo veo que ahí hay mucho que explotar. Todos los casos de uso de agentes. Y quizás mi visión de cómo la TAM puede empezar a dar pasos, porque evidentemente estamos lejos, pero tenemos que empezar a dar pasos, ¿cierto? Es, bueno, entender qué tenemos a nuestro favor hoy en día, ¿sí? Robert mencionaba que para hacer inteligencia artificial al final es un poco matemáticas y hardware, ¿cierto? Yo a eso le sumo datos, ¿sí? Necesitas muchos datos para poder mezclarlo todo y sacar estos grandes modelos de lenguaje, y un poco el hecho de poder tener al alcance la inteligencia artificial, por ejemplo, ahora con lo que es el auge del vibe coding, que es, en otras palabras, agentes autónomos que te ayudan a programar, que te sirven como piloto. Tú les dices qué es lo que quieres y el agente lee los archivos, los edita
y te puede generar arquitecturas, te puede hacer cosas muy avanzadas, puede abrir un buscador, buscar información, traértela, editar archivos, etcétera, ¿cierto? Entonces esos agentes nos permiten a nosotros desarrollar software mucho más rápido y quizás hacerlo de una forma en la que antes no era posible. Yo una de las cosas que pienso es que ojalá que Trump le diera de todas sus locuras bloquear las APIs en la TAM, porque me parece que lo que haría eso sería un efecto similar al que pasó con China, y es que cuando tú le bloqueas algo a los otros países, pues los otros países no se van a quedar de las manos cruzadas, van a buscar las formas de suplementar esa necesidad o ese producto que antes que antes otro país le estaba suministrando, ¿cierto? Entonces yo siento que eso podría ser una de las mejores cosas que pasaría con la TAM, porque seguramente veríamos iniciativas enfocadas en crear modelos de lenguaje más que hoy en día, porque hoy estamos muy, bueno, sacan empresas gringas modelos, entonces nosotros no necesitamos hacer eso, porque eso es como el relato que yo he escuchado en el ecosistema es, bueno, ¿para qué vamos a competir si ya hay esas empresas haciéndolas? ¿Para qué vamos a crear un WhatsApp si eso ya existe? ¿Para qué un Facebook si eso ya existe? Entonces, estamos como en una zona de confort ahí, ¿no? Dale, Sí. Iván. Hay dos cosas ahí, me parece muy interesante que toques, y es que, bueno, obviamente, uno, es más fácil adquirir que desarrollar, es mucho más barato, ¿sí? Claro. Es mucho más barato adquirir unas capacidades por un valor ínfimo de dinero que adquirir toda infraestructura para desarrollar. Digamos que esa es una de las principales características que mueven el mercado acá. Eso es uno. Ahora hay otra característica que tú tocas, y es que inteligencia artificial no son solamente modelos de lenguaje natural, ¿sí? No son solamente LLMs, no son solo transformers. Hay otra cantidad de oportunidades alrededor de inteligencia artificial que pueden hacer que seamos competitivos y que puede hacer que esto sea exponencial, ¿sí? Claro, el hype hoy son los modelos de lenguaje, el hype hoy es Anthropic, OpenAI, etcétera, etcétera. Hace 3 años no existían, y aquí ya estábamos pensando en inteligencia artificial. Hace 3 años tú ya estabas andando con el tema de los agentes. Hace 3 años aquí ya habían indicios y chispas de interés en investigar acerca de la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces creo que también otra cosa que es importante hacer es no olvidarnos de que la inteligencia artificial es todo un cosmos enorme de capacidades, características y oportunidades, y que no estamos limitados a los modelos de lenguaje. Que sí, que la atención está puesta allí porque, de nuevo, es lo que se publicita, es lo que vemos, es lo que descresta, ¿sí? Sin embargo, no es la única opción para atacar. Y de nuevo, los resultados que nos muestran tampoco son una garantía de que esto esté avanzando, porque como abrimos la conversación, seguramente esto, de hecho hay artículos y hay estudios y reportajes que dicen que los modelos están siendo manipulados para contestar de forma efectiva esos benchmark, lo que no implica que efectivamente exista un avance positivo en las capacidades de desarrollo de conocimiento a través de eso. Entonces ahí voy a cerrar con un punto adicional. Es, de todas formas, estas capacidades tecnológicas tienen una característica que a mi parecer es negativa, y es que como sociedad, como seres humanos y como personas, nos está obligando a depender de ellas. Entonces, a veces me pregunto si nosotros, seres humanos, independientemente de religión, nación, color de piel, país o lo que sea, si estamos generando conocimiento. Yo creo que, no sé si eso lo han medido, pero si lo miden, estoy seguro que la cantidad de generación de conocimiento por parte del ser humano ha disminuido drásticamente en los últimos 3 o 4 años a partir de la disponibilidad de estas tecnologías. ¿Por qué? Porque delegamos en ellas esas capacidades, ¿sí? Entonces nace Deep Research, entonces necesito saber cómo se hace. Las posibilidades son infinitas, ¿sí? No es como se hacía anteriormente. Necesito saber, venga, entonces voy al libro y busco en el libro y empiezo a tomar conclusiones, tomo unos puntos, luego los uno, y eso me da un resultado que produce conocimiento, ¿sí? Claro, tomaba más tiempo, de acuerdo. Era más difícil, absolutamente de acuerdo para todos, pero generaba conocimiento. Pero creo que el conocimiento ya no es del ser humano, ya no es nuestro, ya no producimos conocimiento, ¿sí?
eh, seguramente cualquiera que le preguntemos, inclusive nosotros, que hacemos uso de esas herramientas, porque de nuevo somos lo que conversamos, tenemos que usarlas, si no, no creeríamos en esto. ¿Usted se acuerda cómo hizo el último código que le modificaba el archivo en Excel? No, no me acuerdo, pero déjeme, voy. Y allá está la respuesta, estoy seguro, ¿sí? El insumo para llegar allá está aquí, de acuerdo, pero el proceso, la construcción y el detalle no lo tenemos. Y no lo tenemos porque lo cedimos. Entonces, cierro con eso. Creo que como seres humanos estamos perdiendo la capacidad de generar conocimiento. ¿Es bueno, es malo? Depende de cómo uno lo ve. Pero son aspectos que también hay que aceptar que tienen estas nuevas tecnologías y que tenemos que, de una u otra forma, abrazarlos y aceptarlos dentro de nuestro comportamiento. ¿Qué hacer con eso? Creo que deja la puerta abierta a un siguiente espacio de conversación. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo seguimos? Gracias. Espectacular. No sé si quieres aportar algo ahí, Robert. Varias cosas. Yo creo que también es el sistema, o sea, ahorita nuestro sistema de generación de conocimientos es básicamente la academia, y creo que la academia tampoco es que motive mucho la generación de conocimiento de alta calidad. Antes de AI ya había como una visión de que realmente no estábamos sacando investigación tan disruptiva. ¿Por qué? Porque tú como investigador en una universidad, en Colombia no están así, pero en Europa es muy fuertemente el caso, y pues en Colombia también pasa, pero no al mismo nivel. Tienes que publicar una cierta cantidad de artículos con un cierto condicionamiento de si lo citan personas es un gran artículo. Entonces, claro, en vez de tú producir algo que sea altamente disruptivo, es que producir algo que sea popular, que trabajen y que citen. Y no necesariamente puede ser una investigación muy larga, porque necesitas producir de forma continua. Entonces, esas investigaciones que son 20 años investigando y luego sacan la fórmula de la Coca-Cola, no son tan viables, no son tan factibles. Y eso es un tema que es bien complejo. Yo creo que los humanos seguimos produciendo conocimiento, al menos a nivel avanzado, porque cuando uno se va a nivel doctoral puede que los benchmarks digan eso, pero desde la experiencia que conozco investigadores en matemáticas particularmente, dicen la IA no nos aporta. O sea, nos ayuda a latear y cositas, pero ya que me dé a mí una idea, no. Y creo que por ahí es donde puede ir llegando la cosa. El ser humano tiene una capacidad que es algo que la IA no tiene ahorita, y es básicamente, creo que es un tema tanto de creatividad como de recursividad. De usar recursos que no tengan nada que ver para solucionar un problema, es algo que la IA todavía no tiene. Entonces la IA nunca me ha dicho a mí, oiga, si quieres ese problema, cómprese una GPU, vea que le consigue una barata. No ha pasado. Y creo que la producción de conocimiento ahorita va a enfocarse más en este tipo de áreas donde la IA no va a tener esa capacidad. También creo que el no tener APIs podría funcionar. Y lo que decía Manuel, yo creo que Latinoamérica podría enfocarse en otro tipo de modelos. De hecho, yo traigo el caso utópico y les hablo de un sueño llamado Roma. ¿Qué tal Latinoamérica construye un modelo que no necesite tantos parámetros y tanto cómputo, que corra en un computador normal y tenga el mismo rendimiento que los grandes modelos de lenguaje? No hay ningún teorema ni ninguna regla física que nos lo prohíba, así que puede que exista. Y ahí es donde, por ejemplo, los agentes pueden tener sentido. Un modelo chiquitico que corra en mi computador, en mi celular, y un sistema de agentes, y que esa vaina le pase por encima a todos los sistemas existentes. No lo veo completamente inviable, y tal vez podemos hacerlo por ahí. Lo que sí veo es que al latinoamericano le da mucho miedo construir, a nivel de open source, por ejemplo. 3 librerías open source en Latinoamérica que hay por ahí volando, y ya, o sea, no buscan mucho más. Creo que también toca empezar a impulsar eso. Construir no por la razón de competir, no por la razón de ganar en Latinoamérica, no por la razón de ganar, sino por construir, porque eventualmente puede que lleguemos a construir cosas bien interesantes, y ya cuando tengamos la costumbre de construir ya podemos decir, oiga, compitámosle a ChatGPT con un modelito chiquito y un montón de agentes que van a patearle el trasero a ese señor. Puede funcionar, hay que verlo.
Ya les moneticé el canal acá a Miguel, pero no me importa. Eh, Hacer por hacer, me parece una buena conclusión de esta charla. Hacer por hacer. Chévere, me gusta. Es verdad, es verdad. Y yo que desarrollo con agentes autónomos, puedo decir que tienes toda la maldita razón en decir el tema de la creatividad, porque hay veces donde yo desarrollo y yo espero ciertas respuestas del modelo, pero sí, la parte creativa realmente está muy por debajo de uno. O sea, realmente la IA, por lo menos a hoy en día, no puede superar a un desarrollador mid-senior o un senior. Un junior probablemente sí, pero, pero realmente esto que nosotros a veces llamamos salir de la caja, ese concepto no sé si lo han escuchado, pensar fuera de la caja, ¿sí? Eso es algo que la IA realmente está como muy restringida, yo la siento así como que en ciertos escenarios eh, esperaría más de esa parte creativa, ¿no? De pensar un poco fuera de lo que está enfrente y es obvio y quizás mirar otras alternativas. Me ha pasado y por eso lo confirmo como buen consumidor de APIs que soy. Eh, Así que bueno, un poco para ir cerrando esta conversación que está muy buena, pero se nos acaba el tiempo. Nada, me gustaría un poco eh, que cerráramos hablando sobre qué perspectivas ustedes creen que deberíamos incitar o llamar a la acción a las personas que nos puedan estar viendo en este video, hoy, en el futuro, donde sea que nos vean. ¿Qué le podemos decir? ¿Cuáles serían esos mensajes y esos llamados a la acción que a ustedes les gustaría enviar? Robert, dale. ok, eh, yo les daría tres mensajes básicos. Uno, aprendan matemáticas. Los chinos nos están ganando porque saben matemáticas. Creo que es un punto que es importante y que antes del hardware hay muchos modelos que con un buen conocimiento en estadística y matemáticas pueden hacerse. Y con hardware normal, o sea, modelo de clasificación de muchas cosas se puede hacer sin problema. Dos, empezamos a construir. Esté mal, o sea, que el primer modelo de lenguaje latinoamericano sea una cosa que solo sepa tirar raps, a mí me parece que igual sería un avance increíble. Y empecemos a construir, o sea, ¿por qué no? Y el tercero, creo que es empezar a trabajar y como un conjunto. Ok, esta persona construyó, digamos, Miguel que ama a los agentes, construyó su propio sistema de agentes, aportemos y colaboremos. Creo que si nos unimos como sociedad, como Latinoamérica, porque nosotros como región somos una región con una capacidad impresionante, porque todos hablamos el mismo idioma, tenemos más o menos la misma cultura, eh, odiamos las mismas películas, Adriana Pérez creo que nos unió de una forma impresionante. Creo que ese tipo de cosas son las que nos unen como cultura y nos permiten a nosotros trabajar. Entonces, claro, yo creo que esas tres cosas, un aprendizaje de matemáticas, programación incluiría ahí, empezar a construir, construyan cosas, invéntense cosas, háganlas mal, rómpalas, después arreglaremos como sociedad alguna cosa que se rompa. Y tres, contribuyamos. Yo creo que tener comunidades es importante y comunidades que realmente sean diversas. Así como yo en este momento tengo algunas visiones distintas a Miguel o a Manuel, hay comunidades que básicamente se construyen en base a la visión de una persona y es como que listo, eso es lo que se queda ahí. No, sobre inteligencia artificial y sobre el futuro no hay ninguna certeza. Y lo que yo les diga es completamente posible que sea falso, que falle, porque yo no veo el futuro. Y para predecir el futuro necesitaría datos y una buena serie de tiempo que encaje. Pero, claro, te digan, IA te va a quitar el trabajo, no te va a quitar el trabajo, no lo sé. Porque el futuro, hay cosas que son muy probables, hay cosas que tal vez no. Entonces sí, una comunidad con pensamientos diversos, con personas que sean, que den perspectivas distintas, nos permitiría crecer.
Entonces esos son que tienen como los mensajes que les daría a las personas que me estén viendo. Está la vara alta, Manu. Dale. Sí, Robert, no me dejó nada. Más complicado es eso. Ah, vale. Coincido en varias cosas, Robert. Sí, yo dejaría tres cosas para la posteridad de esta reunión, que me parece bastante interesante y aprecio mucho. Lo primero es dejemos el miedo. ¿Sí? El futuro no está escrito, lo que dice Robert es cierto. Hoy hay unas condiciones que posiblemente cambien mañana. ¿Sí? Entonces hay que dejar el miedo al futuro distópico y al fin del mundo y a que Terminator venga a por nosotros. Eso claramente no va a pasar. Lo segundo es, en las organizaciones queremos una cultura de adopción de inteligencia artificial, ¿cierto? A todos los niveles. Familia, escuelas, colegios, universidades, compañías, en el día a día. Perdón, de hecho esto está con nosotros en el día a día para coger un Uber, para ver un domicilio, para los que utilizan Facebook, para etcétera. Ya hace parte de nosotros, simplemente integrémoslo más a nuestras características. Y por último, generemos conocimiento. ¿De qué clase de conocimiento teórico, práctico? No importa, generemos conocimiento, hagamos hipótesis, creemos postulados, tratemos de que funcione. Poco, muy cerca de lo que dice Robert, rompamos, desbaratemos. ¿Sí? Hay muchas herramientas, Internet es la mejor biblioteca del mundo, YouTube está llena de tutoriales, es decir, lo único que se necesita hoy en día es tiempo libre para poder sentar a aprender lo que se quiera aprender, pagando o gratis, pero el conocimiento está ahí. ¿Sí? Es mi recomendación para quienes nos vean, jóvenes, adultos, niños, profesionales, no profesionales, es utilicemos las herramientas que hay para aprender, construyamos. Y seguramente haciendo todos y aportando cada uno un granito de arena de todo esto que hemos conversado hoy, algún día podremos seguramente llegar a estar en esa línea de partida de la carrera. O por qué no, en la mejor condición, tal vez siendo pioneros en una carrera que a lo mejor hoy día no existe. ¿Sí? De nuevo, estamos ante una situación en donde seguramente yo tengo hijos, no sé si ustedes dos muchachos tienen hijos, pero nuestros hijos seguramente van a trabajar en cosas que hoy en día no existen. Tengo la total convicción de eso. ¿Sí? Es tan diferente, tan difícil predecir el futuro que esa es la realidad. Entonces, simplemente construyamos, aprendamos, volvamos esto de nuestro día a día y perdamos el miedo. Vale, muchas gracias. Yo voy a ser padre en unos meses, así que felicidades. Si vemos esto 9 meses después, probablemente ya sea padre completo. Sí, bien, hermano, felicidades. Bueno, un poco para cerrar, lo grandioso que comparto realmente todo lo que dicen es, quizás yo solamente dejaría un mensaje y es esa perspectiva que hablábamos de si ya existe, pues no la hagamos o usémosla porque es más barato y lo hacemos, sino si existe, ¿cómo? Porque nosotros porque no nosotros también podemos hacerla, ¿cierto? Porque nosotros no podemos desarrollar también esa tecnología si hay otra persona que lo hizo mejor, porque nosotros no podemos hacerlo inclusive mejor también, ¿no? La verdad que dentro de todo este tiempo que estaba analizando un poco más, porque al estar fuera del país me he dado cuenta que uno adquiere una perspectiva un poco más global de los humanos, de la vida, y estar fuera del país me ha enseñado mucho, inclusive de Colombia, pero también evidentemente acerca de otras culturas con las que compartimos este mundo, y me ha llamado mucho la atención estando en este lado del mundo, cómo al final somos como tan similares, o sea, al final todos somos humanos, pero en ciertas formas también pues tenemos muchas diferencias, no sé si me hago entender. Uno de los puntos que me gustaría traer es que me ha gustado mucho estudiar cómo ha sido el crecimiento chino,
en los últimos años, ¿sí? Y me parece que ellos podrían ser un buen ejemplo de crecimiento, porque al final son un país tercermundista o por lo menos yo creo que ya a estas alturas lo eran en términos de desarrollo y nosotros deberíamos aprender de ellos, tomarlos como ejemplo, así como tomamos en ejemplo nuestro vecino del norte también, tomar ejemplo de otros que están más lejos, pero que vale la pena aprender también. Así que bueno, ese es mi mensaje y bueno, no sé si quieran decir algo más ya para cerrar esta gran conversación que tuvimos. No, nada. Primero felicitarte otra vez, Miguel. Espero estos espacios se sigan dando, lleguen más personas. Yo creo que abrir el espacio para más personas es bien interesante. Y, y sí, apuntar a China, creo que China tiene muchas cosas que hay que aprender. Ver hacia el pasado, también Roma inicialmente no era Roma y De el acuerdo. Imperio Macedonio no era el Imperio Macedonio. Entonces, así tal vez Latinoamérica un día sea un puntero en estas carreras tecnológicas. Creo que tenemos con qué. Principalmente tenemos gente talentosa. eh, Tenemos recursos naturales que básicamente uno levanta una piedra y encuentra cosas más valiosas que muchas regiones del mundo. Entonces, nada, yo creo que es una cuestión de aprovechar, de unirnos y de trabajar. De acuerdo. De mi parte, coincido. Eh, Espero podamos seguir haciendo estas conversaciones que a mí personalmente me enriquecen un montón y seguramente podemos nutrir a mucha gente alrededor de nosotros como comunidad. Para cerrar la frase que no es de mi autoría, pero que me gusta un montón, somos lo que conversamos, sigamos conversando de este tipo de temas, sigamos siendo impulsores de nuestra participación en la carrera, sea hoy, mañana o en unas generaciones después. Pero seamos parte, hagamos lo posible. Muchas Bueno, gracias, bueno, estimados muchas amigos. gracias a ustedes por el tiempo, gracias a los que nos ven, nos vemos en otro capítulo. Chao. Chao, chao, gracias. Chao. Hasta luego.